¿Qué pasa, Sasio? Todo bien, una semana más. Aquí sí. Con mi flamante amigo, hoy vienes facherito, ¿eh? Te ha faltado la corbata y has dejado, ¿no? Bueno, me la quería poner también, pero ¿sí? Digo, no te voy a quitar el protagonismo. Gustó, ¿eh? La corbata rosa de sí, Rafa el modo chicle gustó, ¿no? Gustó. Pues nada, oye, ¿qué tal la semana? Pues bien, la verdad, muy tranquila, como siempre. Yo es que ya sabes qué pasa, que soy un poco bohemio, artista bohemio y soñador. Vale. Entonces, pues bueno, pues la cosa. Bueno, todo va a su ritmo. Oye, yo a mí el estrés no me va. Yo he estado con Reyes. Ah, sí, he estado con el Rey de España en el Congreso Industrial. Un tío normal, campechano. Sí, ¿no? La verdad es que sí, estuvimos tomando allí pinchitos, fue en Bilbao. Nada, muy bien. Interesante, pues, ¿no? Interesante. La verdad es que no, el congreso en sí fue muy interesante porque aparte había pues grandes fabricantes tecnológicos y bueno, estuvimos un poco hablando y debatiendo sobre la innovación, sobre volver otra vez a industrializar España, que creo que es una de las cosas que se tienen que seguir, que es un camino a seguir, porque falta nos hace y dependemos demasiado en este caso. Hace falta muchas cosas en España, ¿eh? Entonces todo lo que podamos ir sumando... Es un podcast no político. Exacto, o sea, no podemos entrar en detalle, ¿eh? Nada, Así que nada, nos vemos en el episodio. El Club de los Negocios, un podcast de Josep María Riera y Rafael Maireles. Así que hoy os venimos a hablar de un caso que ya sabéis que a nosotros nos gusta mucho hablar de comunidades, de marcas, de emprendeduría, pero en este caso, de alguna manera, volvemos otra vez a reciclar aquel concepto que tanto nos gusta, que en este caso es la comunidad entre marca y cliente, y os venimos a hablar de una marca que no sé si conocéis, que es Decathlon. Bueno, la verdad es que es bastante interesante que estemos hablando de Decathlon como marca, ya primero de todo. Correcto. Entonces, bueno, sí que es verdad que ahora, bueno, lo que decías, ¿no? Que todo el mundo está intentando crear una comunidad y que la gente, pues, perciba estas grandes corporaciones, porque al final son grandes corporaciones, como una marca, ¿sabes? Muchas veces es como intentar vender productos, pero no centrarse en lo que es la creación de marca como tal. Esto a mí me va muy bien, porque dedicando más branding, cada vez habrá más trabajo para Exacto. Así que, pero bueno, ahora es como un impasse, ¿no? Que las grandes empresas que parecía que, bueno, grandes empresas no, grandes corporaciones que vendían multimarca, ellos mismos no querían vender, y ahora Decathlon, esto es una cosa que no sé si mucha gente sabrá, pero Decathlon ha sacado team de skateboard. O sea, al final tiene hasta un equipo de skateboard donde ya... No sabía sí, es bastante interesante. Fútbol también sacó, entonces ahora ya está tocando todos los deportes para realmente consolidarse como marca. Y esto va muy bien para lo que veníamos a hablar ahora, ¿no? Exacto. Es para crear la comunidad. ¿Y cómo lo están haciendo ellos? Al final entienden que el proceso no de la marca que ellos al final también venden, como puede ser un Nike o como puede ser un Adidas, no, la propia marca, ¿vale? De todo lo que vamos a hablar ahora es sobre todo de la marca propia suya. ¿Qué es lo que están haciendo? Principalmente en tres grandes bloques. El primero es el codiseño. Correcto, sí. Darle sentido a una elaboración del producto, pero de la mano del consumidor final. Esto viene muy de moda últimamente, porque creo que no hace mucho estuvimos hablando de un tema muy parecido. Sí, con lo de ON, es verdad. Exacto, sí. de una marca ON de zapatillas, ropa técnica de deporte, en la que precisamente acogían el modelo de enviarte a ti como usuario la zapatilla y que tú, de manera usual, o sea, hicieras la prueba y les estuvieras enviando el feedback de cómo te estaba yendo, ¿no? Claro, y esto con un modelo de suscripción, que también era lo guapo y la movida diferente. Aquí no es tanto el modelo de suscripción, sino que tú, de alguna manera, seas o no atleta de élite, que esto también, creo que también rompe un poco los esquemas, ¿no? Porque al final es, sí, yo lo he estado probando en un centro de tecnificación aquí en Massachusetts. Claro, o sea, lo hemos probado aquí, ves al científico allí con un atleta típico de 2 metros. No, o sea, aquí te dan la posibilidad de que tú puedas realizar este tipo de testers si sales a correr como yo, 2 veces a la semana. Claro, esto también me liga mucho con que al final no todo el mundo tiene un cuerpo de esas características. Exacto. ¿Sabes? Quiero decir, no, y esto me lo llevo un poco a mi territorio porque soy una persona que soy
pesado, o sea, que peso 105 kilos y para ir a correr muchas veces pues necesito una zapatilla específica. Está claro que normalmente la gente que corre pues son muy delgados, ¿no? Hablamos de gente, ¿no? Sí. O sea, de atletas de élite. Son gente muy delgada, con poca masa muscular, ¿sabes? Para que, bueno, pues para que puedan correr más rápido y durante mayor tiempo posible. Entonces esto, yo creo que para la gente de a pie, que no tiene cuerpos, vamos a decir, normativos, que tampoco creo que es eso, sino que al final pues tienen cuerpos diferentes, pesos diferentes, y que cada uno pueda dar su feedback sobre sus características. Y eso está pues realmente bien. Incluso el tema de las condiciones, ¿vale? Una de las pautas que marca Decathlon es que al final no sea una prueba realizada en un pabellón en seco con una climatología específica, sino que sea Josep María Riera, que sale a correr una vez por tierra, la otra por asfalto, claro, y que no corre cada semana, sino que corre 2 veces cada X tiempo. Sí, ¿vale? sí, Entonces, sí. ahí lo que va recogiendo otra vez, aunque no sé por qué se ha venido hacia mi terreno, ¿vale? Es la lata, ¿no? El dato que vas generando y de manera que te lo está aportando a alguien que precisamente es claro. Tu usuario final y que acabará comprando ese tipo de zapatilla, ¿no? Pues bueno, este concepto de la co-creación, volvemos a insistir otra vez en lo mismo y aquí vuelvo a ligarte hacia tu terreno, ¿vale? Para que no te pongas celoso, sobre todo el tema de la marca, que estás haciendo partícipe y que muchas veces incluso puedes estar en tu corrillo de amigos, imaginaros que estáis tomando una cerveza y aparece... No se toman cervezas cuando uno corre. Bueno, sin alcohol. Ah, vale. Pero sí que te da la sensación de que apareces allí, oye, tú has sido tester y todo hiper mega motivado, ilusionado, oye, que han sacado estas zapatillas que yo estuve en ese proceso. Entonces, oye, te genera una comunidad y Bueno, esto se llama sentido de pertenencia. Correcto. Que al final, dentro de lo que es el branding, pues he dicho sentido de pertenencia, que al final tú formas parte de los pequeños cambios o las pequeñas cosas y por eso te sientes todavía más cercano a esa marca, ¿no? Y esto pues es muy interesante y muy importante dentro de lo que es una estrategia de marca y la comunicación, en este caso. Y otro de los temas del tema de la innovación de Decathlon es precisamente el punto y muy relacionado además con un capítulo anterior, de las creaciones cortas, tiradas cortas, sí. ¿Vale? Vamos a hacer una tirada de esta zapatilla, de esta raqueta, de estos esquís, de esta chaqueta, de este plumón, pero en un proceso de llevar a tienda, ¿vale? De go to market, que sea súper rápido y súper corta la tirada. Correcto. Para ver... Pues en ¿Qué este pasa? caso, sí. Correcto, o sea, igual que nos pasaba con Funko, que teníamos el almacén lleno porque no se había vendido el Funko Pop me lo invento, de la serie de Ron Weasley, que no lo quiere nadie, de Harry Potter. No te metas con Harry Potter. Pero sí que es verdad que, claro, al final ya la habías producido y tenías el almacén pues copado con todo lo que era la penalización, etc. Pues aquí hacen un poco en esa línea, ¿no? Es decir, voy a hacer una tirada corta y ver un poco en ese sentido cómo está funcionando. Bueno, de esta manera lo que haces también es al final pues ensayo y error y cada vez vas mejorando más lo que es el producto en base a lo que te dicen los clientes. Y algo que me ha parecido cuando lo comentábamos con Rafael, la frase de que, y para mí me revienta la cabeza, o sea, porque no lo veo en mi Excel, o sea, veo los números y o sea, que el producto no nace perfecto. Ya, claro, sí, exacto. Sí. Entonces, al final es sacar el MVP, ¿no? Que como muchas veces dicen, no, el Friends and Family, ¿no? Exacto. Que es para que solo lo vea los amigos y la familia. En este caso no, es para que lo vea todo el mundo y lo pruebe todo el mundo ya. Entonces, no es que no sea perfecto, ojo, que yo creo que aquí puede haber confusión, sino lo que no es, no sé, vamos a decir, no está hecho y pensado para los atletas de alto nivel, quiero decir, porque al final el atleta de alto nivel, ¿no? Es como... Bueno, las características, lo que hablábamos. Y, por ejemplo, ahora el tema de las zapatillas, que hay mucha controversia con esto en redes sociales y en muchos sitios, que es que la gente entrena con las Nike que llevan la suela de carbono, sí. ¿Sabes? Y la gente, o sea, a muchos corredores, ¿no? Les peta la cabeza de que hay un montón de influencers o gente que está corriendo con zapatillas con una placa de carbono cuando esto es puramente para competición, vamos a decir, ¿no? Porque te da ese plus, es para un día, porque si tú todo el día corres con una suela de carbono que te va empujando y amortiguando de una manera. Yo no soy un profesional en esto, pero lo que sí que sé es que hay mucha controversia y que para que, ¿ves? O sea, están preparadas para una cosa y la gente las lleva. Entonces, en este caso es como para todo el mundo, ¿no? Exacto. Sí. Y que al final,
cuando sacas ese producto, cuando nos referimos a MVP también clarificar, o sea, es el producto mínimo viable, que entendamos un poco también en las siglas, para que aquel mercado que puede percibir esa mejora continua también lo acepte como tal y no sea al contrario, ¿no? Claro, que saco sí, sí. el producto mínimo viable y la gente ya se piensa que es el producto final y me ataque en redes. Claro, Oye, claro, es que me ha claro. saltado esto, es que esto no me funciona. Y creo que, bueno, al final es comunicación, Sí. comunidad y ir dando el punto de encuentro entre Sí, ellos. sí, al sí, claro, final, ¿eh? claro. Es así. Al final es decidir entre todos. Exacto. Y el tercer punto en el ámbito de la innovación con Decathlon es un poco, yo le llamo jugar al hámster, ¿no? Vaya, jugar al hámster. Ya te digo que yo soy el creativo. Y tú... No para de sorprenderme, tío. Es increíble. No, porque al final Decathlon lo que está jugando mucho es a que, igual que en un experimento veáis el hámster o el ratoncillo en el laberinto, pues Decathlon lo utiliza con el usuario final en las tiendas. No, sí, es que perfecto. ¿Lo has entendido, no? ¿Es así? Fenomenal. Y es un poco provocar que esa tienda que ahora mismo está el cliente yendo a ver cómo coge la raqueta o por qué está cogiendo este color y no el otro, pues bueno, está analizando en este aspecto de manera anónima, evidentemente, cómo y de qué manera pues está teniendo ese impacto, ese elemento en la tienda. Claro, porque los datos son solo de Decathlon o son como en el episodio de ahora ya lo puede traspasar, ¿no? Esto en España también tenemos lo de CRED. Muy bien, es que no, si al final... Si No, es que tuya mía, tío, tuya mía. Esto es tuya mía, tío. Aquí es un win-win. Así que, bueno, en resumen, que el comprador deja de ser un comprador pasivo, ¿no? Para hacer frente a que ese proceso de compra sea de alguna manera muy activa, ¿no? En este aspecto. Así que yo creo que en este punto es algo que vamos a ver, como os decíamos al principio, lo vamos a ver cada vez más. O sea, nosotros os estamos insistiendo y sí que es verdad que estamos buscando, pero porque es lo natural, casos de éxito como el que os acabamos de explicar, pero como os hemos explicado en anteriores episodios. El tema de la comunidad, el tema de afianzar la marca con algo que tú sientas, el sentimiento de pertinencia, Sí, yo creo que es el resumen perfecto y que cada vez, insisto, lo vamos a ver más. Sí, sí, porque es que al final el cliente es el que se siente la necesidad de comprar, ¿no? Entonces, si en vez de necesitar si en vez de tener la necesidad de comprar, siente que es parte de todo eso, ¿no? Comprará muchísimo más y además comprará de una manera mucho más feliz, ¿no? Porque al final nada te parecerá igual tan caro porque estarás sabiendo mucho más sobre la empresa. Entonces ya no verás todo el proceso. Ahora, por ejemplo, muchas marcas textiles, ¿no? Lo que hacen es enseñarte el proceso, decir que están hechas en España, etcétera, etcétera, porque todo esto lo que da es que decir, oye, es que yo te estoy cobrando 100 euros por una prenda, ¿no? Pero esta prenda tiene A, B, C, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que tú, primero, sabes más sobre lo que es la industria, ¿no? Y el proceso, y luego ves que hay más transparencia entonces, pues bueno, todo se agiliza a nivel de la compra y a ti te parece pues mucho más cercano. Al final es lo que se necesita en las marcas. Porque venimos también de cosas bastante oscuras en el mundo de la corporación, ¿no? Nos vamos a decirlo así. Pero bueno, así estamos. Y a todo ello, evidentemente, pues juntando con los datos, que es un poco el porvenir que nos queda en cualquier situación y que nos va a ayudar, sobre todo, no a sustituir, sino a complementar. Vamos ahora con el apartado IA sin postureo, en el que precisamente hoy vengo a hablar, si habéis estado un poco, y lo habéis visto en noticias, y aunque no sea de manera directa, habéis visto como ha habido, pues bueno, una tormenta perfecta, diría yo, en el tema de las bolsas, tema de Estados Unidos, ha habido pues grandes bajadas, penalizaciones. Y ahora que te pillamos aquí en medio, por favor, darle like, suscríbete y ¿qué era? Sobre todo, comentarios, ¿vale? Muy bien. Para que de alguna manera el feedback sea positivo y podamos seguir mejorando en los siguientes episodios, no olvidéis de poneros lo que os ha parecido, qué es lo que os gustaría que habláramos en los siguientes episodios y de alguna manera pues nos ayude a nosotros a mejorar. Correcto. Así que nada, seguimos con el podcast. Bueno, todo el mundo como que se estaba acabando el mundo. Fijaros que ha habido
tales índices de cambios y de bajadas que no habíamos visto desde el 2008, desde la crisis, en este caso, financiera tan grave. Y todo esto sin acabar de entender muy bien, o yo, por ejemplo, tampoco no tengo ese conocimiento a nivel de bursátil, ¿no? Pero sí que, bueno, vas viendo un poco de tendencias. Y una de ellas ha sido precisamente una bomba atómica en el mundo de la IA, ¿de acuerdo? Que viene a través de la empresa Anthropic. Lo vais a ver en comentarios, o Rafa, si me lo pone... Anthropic. Ahora sí. Vale, esto te va a petar la cabeza, ¿vale? Anthropic viene de unos investigadores, ¿vale? Es una empresa que se crea, una startup que se crea por unos investigadores y mandos intermedios de ChatGPT, ¿vale? Que lo que hacen es, se lo montan por su cuenta, y ahora mismo ese cambio tan abismal viene precedido porque esta gente, a la hora de crear un patrón o un modelo de inteligencia artificial, hasta ahora, y lo voy a poner con un ejemplo muy gráfico, hasta ahora todas aquellas, Gemini, ChatGPT, o sea, cualquier lenguaje de modelo para crear, lo que hacía era como un coche, ¿vale? Yo voy a crear un coche y yo lo que quiero es que sea lo más rápido posible cuanto antes, y que llegue cuanto antes. Y no me voy a parar a mirar nada más que qué rápido y qué potente es. Ahora Anthropic lo que ha creado es un cambio paradigmático de toda la situación, porque lo que ha dicho es, yo voy a crear con Claude, que es su inteligencia artificial, voy a crear ese modelo, pero lo voy a crear gracias o acompañado con lo que es una IA constitucional. Esto que te puede petar la cabeza, ¿vale? Es única y simplemente, y me lo llevo otra vez al fabricante de coches. Ahora, el coche, antes de ser potente y antes de ser muy rápido, lo que necesita es llevar los cinturones de seguridad, llevar el airbag, llevar el volante, llevar todas las medidas para que cuando llegue a la potencialidad que llegue, tengamos ya desde su nacimiento unas medidas de seguridad. Vamos, que le ponen barreras, dijéramos. Bueno, no es ponerle barreras, sino que es ponerle requisitos, ¿no? Pero requisitos porque hasta ahora, si tú te das cuenta, si esta respuesta que te había dado la IA generativa era buena o mala, dependía de que tú le dieras al like o dislike al final de... Sí, claro. ¿Te ha ayudado o no te ha ayudado? Correcto. ¿No? Ya, claro. Y entonces, con ese patrón de me ha ayudado o no me ha ayudado, él recalculaba la ruta, como si fuera el GPS. Entonces, conforme, evidentemente, a nivel estadístico, iba recogiendo más y más y más y más respuestas, él iba modulando, en este caso, las respuestas finales. ¿Qué pasa? Esto tiene un problema, que depende de quién te está dando la respuesta, puede ser válido o no puede ser válido. Sí, correcto. Entonces, ahora lo que teníamos o lo que tenemos encima de la mesa son genios que te están acompañando porque son capaces de diseñar, imaginar cosas espectaculares, pero sin un criterio o sin unas normas que en este caso guíen al buen hacer de la respuesta. Claro, pero esto también es un arma de doble filo, ¿no? Vamos a decir. Sí. Y aquí vamos a discutir tú y yo, lo tengo clarísimo. No, me refiero que es un arma de doble filo porque al final van a haber unos parámetros que no van a ser decididos por el pueblo, por decirlo así, ¿no? Entonces, me parece como un poco ponerle los criterios que ellos creen, ¿no? O que la constitucionalidad, como decías, ¿no? Cree. Entonces, bueno, te pongo otro ejemplo. Esto es como las criptomonedas, ¿no? O sea, es un poco, si ahora las criptomonedas empezaran a ponerle normas, ¿no? Pues también igual, que sí que está muy... Yo soy el primero que creo que las cosas tienen que tener unas barreras, ¿no? Pero bueno, no sé. Es una regulación. Quédate con el ejemplo del coche, ¿vale? Hasta ahora lo que estábamos intentando es que corra más, que sea más potente, llevándonos por delante cualquier cosa, lo que haga falta, ¿vale? Claro, lo que haga falta, y de ahí precisamente todo lo que viene a ser el proceso de compra de hardware. Para aquellos que
que no lo tengáis tan aterrizado, la inteligencia artificial necesita de muchos recursos. Estos recursos, ya sea, sin acotar mucho, ¿vale? Desde memoria RAM, desde capacidad para el cálculo, pues todo esto hacía que cada vez esa industria necesitara más y más y más y más recursos. Ahora, con esta IA constitucional, lo que te está diciendo es, yo no necesito tantos recursos. Y ahí lo ligo con toda la aceptación del modelo SaaS, ¿vale? De nube. No, ahora lo que necesito es que tú me vas a dar unas respuestas que no, estas respuestas no van a ser, ay, perdona, sí, tienes razón, no lo había pensado bien, ¿vale? Es usted mi amo. Exacto, o sea, que ya de por sí ya va a tener, a la hora de crear un modelo, yo no te estoy diciendo que evidentemente puedan existir diferentes modelos de preguntas, respuestas, de generación en este caso, sino que aquí lo que te va a dar precisamente es una visión mucho más sesgada o controlada y que a su vez, si recuerdas el capítulo anterior, cuando hablábamos, por ejemplo, de los espacios de datos que estaban, de alguna manera, enmarcados en Gaia X, sí, ¿vale? Pues viene a ser un poco lo mismo, ¿vale? Vamos a crear una generativa que me va a dar respuestas, pero unas respuestas siempre basadas en que, y aquí me lo llevo al Terminator, sí, la norma, no matarás. No, ¿vale? Ya. O sea, ¿qué es lo que nos está sucediendo? No vas a venir en mi contra. O sea, bueno, pero es que si nos ponemos a hablar de esto, ahora mismo ya hay científicos que están descubriendo partes de códigos de inteligencia artificial que él mismo se ha clonado y se ha enviado a un servidor porque lo que no quiere es que se destruya, claro, ¿vale? Y que a la hora de esta pregunta que parece... que es un... que lo estamos... o sea, escúchame, esto tendría que haber sido IA sin conspiración. Estamos ya hablando de la IA como... Ya termino. Pero sí que es verdad que esta pregunta, que nos parece algo como de la película de Terminator. ¿Cómo se llamaba la empresa? Que no me acuerdo. Ahora no... Bueno, es igual. Sí. No, si ahora me dejas con la de también. Claro. Pero sí que es verdad que no tenías esta pregunta, la respuesta era muy clara, no matarás a un ser humano. Sí, sí. Ahora se están dando cuenta que sin tener este marco de control desde el inicio, ¿vale? Desde el principio de la base, hay respuestas de generativa que te está diciendo, vale, no te mataré, pero en el caso de que tuviera que hacerlo, lo haría de esta manera o de esta o de la otra. Claro, entonces... es una locura lo que está pasando. Bueno, porque el río se está haciendo tan grande que está desbordando. O sea, correcto. No entonces, bueno, yo creo que al final marcar estas pautas desde el inicio a la hora de que tú crees ese modelo, yo creo que da una ventaja a la hora de, precisamente, no tener un genio, claro, que va disparando sin ton ni son y tener un poco el control en este sentido. Entonces, claro, esto ha sido pero una locura, ¿eh? O sea, no, hombre, claro, es que está muy bien. O sea, al final sí que es verdad que hay cosas que se tienen que regular. Exacto. Porque si no las regulas, pues bueno, pues hay. Y luego cualquier persona que tenga una capacidad enorme, como tenga unas intenciones un poco complicaditas, vamos a llamarlo así, pues puede hacer cosas que más vale que no pasen. Está claro. Así que con esta oscuridad y esta idea, que vuelvo a insistir, creo que para mí es lo más natural porque tiene que dar esos pasos, tienen que seguir con esta traza y con este camino. Nos vamos a un tema que también creo que es oscuro, ¿no? Sí, oscuro es verdad. Sí, no sé por qué siempre me da por hablar de lo mismo. Siempre acaba todo en el mismo punto. Y te tengo que decir una cosa. Sí. El feedback, la semana pasada tuvimos un episodio que hablábamos sobre el tema precisamente de Zara, nos centramos en Zara, nos centramos en CRIT como el centro de datos y he recibido mucho feedback diciendo, ¿dónde está el negocio raro de la semana? Aquí está. Así que, Rafa, cuéntanos. Bueno, pues mira, hoy vengo a explicaros un negocio bastante curioso, vale, que no es que sea raro, porque no lo es, ¿no? Pero bueno, tampoco lo era el anterior, sino que es una manera de comunicar diferente. Entonces, en este caso vengo a hablar de Dude Wipes. ¿Vale? ¿Qué son Dude Wipes? Pues son toallitas, ¿vale? Para cuando usted va a defecar. ¿Vale? Higiene íntima, pongámosle, ¿no? Vale. Que nos van a penalizar. Exacto. Entonces, ¿cómo nace esto? Pues mira, pues al final la historia ya es peculiar, porque estos son dos colegas
bueno, pues que son bastante pobres, que viven en un apartamento, lo típico allí, jugando a la Play, Sí, sí. jóvenes, y que, bueno, pues que se alimentaban a base de burritos baratos y cerveza. Entonces, claro, pues si tú te alimentas de burritos y de cerveza, pues tus viajes al lavabo van a ser bastante frecuentes. Correcto, ¿no? correcto. Como cuanto menos. ¿Cuánto? Entonces, aparte de eso, claro, no les pillaba siempre en casa, Vale. ¿no? Entonces ellos decidieron que necesitaban algo para que, ¿no? Pues su parte no acabe bastante irritada, ¿no? Vale. Entonces ellos dijeron que necesitaban toallitas. Y las toallitas, las típicas se llevan en el bolso, ¿no? Porque claro, aquí la masculinidad necesitan algo totalmente diferente. Entonces Exacto. ellos sacaron toallitas individuales para llevar en la cartera. Como las de la gasolinera. Sí, O sea, el sí. formato individual. Sí, sí, Vale. sí, como los preservativos, Vale. pues ellos tenían Vale. toallitas húmedas, ¿no? Ok. Entonces, bueno, pues empezaron con las toallitas húmedas, con un discurso y una comunicación pues muy disruptiva, como cuando tú le hablas a tu colega, pues lo mismo a nivel de comunicación y de marketing, ¿no? O sea, realmente fueron ellos mismos, que esto también es otra cosa que está funcionando Muy guay. muy bien ahora en el tema de marketing, porque ya estamos un poco hartos, ¿no? De estar siempre como que todos cortados por el mismo patrón, todos son políticamente correctos, todos tienen que... Y no, al final esto se ve que bueno, que Que me pica el culo. Exacto, que funciona, pero que la escozor la tengo yo, ¿sabes? O sea, que no me vengas con tonterías, ¿sabes? Entonces, claro, esto, pues bueno, pues generó mucha expectativa. Aparte salieron en lo de Shark Tank. Sí. Este programa donde vas allí y tienes cinco grandes millonarios y Exacto. gurús que no sabes si te van a comprar parte del disparar negocio. o te van a comprar parte de tu negocio. empresa. Entonces también se salieron allí, cosa que bueno, pues que la Dio verdad es que notoriedad. les funcionó bien y que bueno, pues que, como te digo, tuvieron mucha aceptación por parte del público y dijeron que al final el público les pedía formato grande. XL. Claro, porque al final esto cuenta que era una cosa que solo podía... Imagínate cómo es la comunidad de Bestia, ¿no? La que puedes llegar a formar, o sea, a crear, ¿no? Con una marca que realmente hable el mismo idioma que tu público objetivo, que seas disruptivo, que... Al final estamos hablando de toallitas, no es nada del otro mundo. Hay 300 millones de marcas de toallitas. ¿Cómo? ¿no? Claro. Claro, y más, sabiendo, los que tengan bebés lo sabrán, por ejemplo, ¿no? Entonces, quiero decir, no es simplemente, o sea, el producto no tiene que cambiar muchas veces, lo que sí que tiene que cambiar, porque el producto ya es ganador de por sí, lo que tiene que cambiar es la manera en la cual comunicas, ¿no? Y esto, pues bueno, pues en branding se ha de trazar muy bien, que hay veces que como estos que no creo que la hayan trazado muy bien, simplemente han dicho vamos a ser nosotros y Adelante. vamos a crear realidad en el mundo, ¿no? Y que bueno, pues al final crearon el formato, la comunidad en sí les pidió que querían seguir utilizando estas toallitas, pero en casa. O sea, antes era solo individual, para tema de viajes y tal, pero ahora ya lo que querían era tener dude wipes en casa, ¿sabes? Correcto. Simplemente porque era guay ya tener un paquete de dude wipes en casa, ¿no? Exacto. Entonces, todo esto es gracias a una buena estrategia, una buena comunicación, una creación de comunidad muy, muy grande, ¿vale? Porque al final se trata de que ellos son los que acaban pidiendo y los que acaban consumiendo. Entonces, hay que hacerles caso y, sobre todo, hay que hablar su mismo idioma. Y esto, pues bueno... Hay muchas veces, y ya lo hemos dicho en episodios anteriores, que las marcas lo que creen es que tienen que ir todo el día en la última tendencia. ¿Y qué pasa con esto? Que al final lo que no creas es pues una comunidad, porque las tendencias son totalmente mercenarias. ¿Qué quiere decir? Que hoy me gusta esto y mañana me gusta lo otro. Y entonces no son realmente... No son personas que vayan a estar contigo hasta la muerte, porque son personas que son veletas. Hoy se mueven por esto y mañana se moverán por lo otro. Hoy molas y mañana das asco. O sea, así de fácil. Entonces, cuando tú creas una comunidad con un camino fijo, por mucho que tú creas que... Esto es como cuando te dicen que tienes que nicharte, ¿no? Que tienes Sí. que tener un nicho. Pues es lo mismo. Al final aquí tienes que tener un discurso y una manera de ser y no puedes estar cambiando de manera de ser cada 2x3, porque entonces hoy le gustarás a uno, mañana no le gustarás a otro. Entonces, si tú creas un camino y un Sé discurso, exacto, lo que harás es que el público sea mucho más fiel a ti. Y con Dude Wipes, por ejemplo, lo vemos. Lo vimos con Dude Wipes, lo hemos visto con Liquid Death, que al final estamos hablando de que son cosas muy, muy,
muy particulares, ¿sabes? O sea, que al final dices, hostia, es que... Y luego ya pues con el de enviar cositas a casa. Cositas. Está claro. Era bastante interesante también. Está claro. Pero bueno, es crear comunidad. Si es que me hago muy pesado diciéndolo, pero es que hay que pensar mucho en el cliente y en el público objetivo que tienes, no en lo que tú quieres, sino en lo que quiere tu público. Y sobre todo, buscar uno, no intentar agradar a todo el mundo, porque entonces, pues es difícil. Esto, para que os hagáis una idea y trayéndolo a nuestro día a día, es lo que nos está pasando con el podcast. Al final, lo que estamos intentando es crear esa comunidad para que, de alguna manera, con vuestro feedback, y por eso insistimos muchas veces en el tema de los comentarios, o que muchas veces, oye, me da palo comentarte porque se verá allí, oye, like... Da like, comentan... Pero sí que es verdad que a nosotros nos ayuda muchísimo el que, oye, nos paréis, oye, me envías un WhatsApp o una historia y tal. Somos muy spam y en ese sentido nos ayuda. O sea, que sentiros súper libres de comentar y de decirnos lo que os parece. O una de las cosas que en los cortes estos que van saliendo en el... Que, por cierto, hay que renovarlo, el corte típico de suscríbete y like. Sí, ¿vale? es verdad. Somos muy pesados con el tema de los comentarios. Pero es que para nosotros, precisamente, es, hostia, Rafa, ¿has hablado, por qué no hablas de este tema o de esta marca? O Josep María, ¿has visto esto que ha hecho esta empresa? Y entonces, para nosotros, precisamente, es ayudarnos a traeros contenido que os parezca interesante. Correcto. Y todos los que nos enviáis WhatsApps que nos conocéis, por favor, no nos enviéis el WhatsApp y comentarlo. Por favor. Nos iría muy bien que lo comentarais. Porque así, pues bueno, pues hay interacción. El algoritmo, la interacción y todas esas cosas. Que no nos vamos a ir a Andorra a vivir de momento. No. O sea que... No, de momento, porque yo creo que si me voy a Andorra y me peta la cabeza. Exacto. Pero así que nada, oye. Ha sido un placer, un episodio más y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.